con Barry, que ha habido una película sobre un biopic sobre él, lo has visto, seguro que lo ha visto Miguel, no se pierde nada del cine. Fue recibido en París como un Petén después de Verdún, o sea, muy bien. Visitó la Alemania de las cifras astronómicas de marcos impresas en cada billete, fruto de la escandalosa inflación que padeció el país del derrotado Kaiser en la inmediata posguerra. Aquellos billetes de 1 billón de marcos, lo pasó francamente bien. Pero todo tiene su final en la vida, y el viaje de Charles Chaplin también. Cuando sale de Southampton rumbo a Nueva York, lo despide su amigo Sonny, el hermano de Hetty Kelly, su amor de adolescencia, la primera mujer que le rompió el corazón, y como todos sabemos no iba a ser la última. Todavía habrá párrafos de condena de la pena de muerte, eso está muy bien, porque era un momento en que evidentemente eso era muy moderno, en ese 15º y último capítulo del libro titulado Bon Voyage. Al cerrar el volumen nos queda en la mente lectora un sabor sumamente delicioso, pues Mis andanzas por Europa es un libro lleno de humor y de ironía, y de datos valiosísimos sobre los gustos de su autor, una de las figuras más increíbles del cinematógrafo a lo largo de toda su historia. Sus memorables páginas están escritas, lo va a contar Arturo ahora mejor que yo, en un estilo despojado y sencillo que no rehúye una exquisita hondura lírica en algunos pasajes. Véase, por ejemplo, el comienzo del capítulo 10. A ver por qué me ha parecido tan lírico este dice. A ver. Mientras Burke y yo paseamos sin ningún destino en particular, le hablo de su libro. He leído Limehouse Nights como él lo escribió. No hay nada a la vista ni la mitad de efectivo. No me parece nada lírico, yo creo que bueno, en algunos pasajes digo que se pone lírico, no sé, sería me equivocado, a lo mejor es una rata, Javier. Que cautiva a quien se acerca a ellas, pues quien nos habla es Charlie Chaplin, uno de los 4 o 5 nombres más relevantes, no solo del cine mundial, sino también del siglo XX. Si yo tuviera que elegir 4 o 5 personalidades del siglo XX, elegiría sin duda a Chaplin. Y bueno, pues ya habéis tenido que aguantar mi prólogo, que está fechado a 31 de marzo de 2010. Que es mi cumpleaños. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis Alberto, Jaime, Javi. Intervenir en último lugar es un honor inmerecido, pero... El que se ha currado el libro es tú, macho. Bueno, y muchas gracias a vosotros por vuestra presencia esta tarde. Como ha explicado ya Jaime, hoy es un día importante para nosotros y nos alegra mucho que lo compartáis con nosotros, ¿no? Bueno, yo querría hablaros unos muy pocos minutos sobre el libro y querría comenzar poniéndolo en el contexto de su época. El libro se publica en 1922 y relata un viaje que ha hecho Charlie Chaplin en los meses precedentes, en el año 21. Él visita Europa cuando está todavía humeante el rescoldo de la inmensa carnicería de la Primera Guerra Mundial, y cabe pensar que esa devastación no fuera solo física, sino también intelectual. Sin embargo, curiosamente, es todo lo contrario. En palabras de Peter Watson, en la historia intelectual del siglo XX, 1922 es un annus mirabilis del pensamiento, en particular europeo. En 1922 se publica el Ulises, de Joyce, se publica Tierra Baldía, de T.S. Eliot, la segunda parte de Sodoma y Gomorra, el 9º volumen de En busca del tiempo perdido, de Proust, el cuarto de Jacob, primera novela experimental de Virginia Woolf, las elegías de Duino, de Rainer Maria Rilke, y Enrique IV, por citar algunos, de Pirandello. Quizá ninguno de estos títulos refleja el estado de ánimo de ese tiempo como La Tierra Baldía de Eliot. Vamos a dar un segundo para... Se agota la pila. Y los demás que no hayáis comprobado que está en silencio, os ruego que lo hagáis.
Bueno, os decía que ninguno de estos títulos resume el mensaje profundo de esa época como la tierra baldía de Eliot. Eliot muestra hasta qué punto ha caído la civilización occidental, hasta qué punto la evolución es un proceso descendente, o así lo ve él. Lo mismo cabe decir de Pirandello. Tanto Enrique IV como 6 personajes en busca de autor, que está publicada el año anterior, en 1921, en palabras de Frederick May, constituyen un retrato poético extremo de la desilusión y desolación espiritual de esa época. Utilizando un verso de Yeats, que es hecho senador de Irlanda ese mismo año de 1922, tras la pavorosa destrucción de la Primera Guerra Mundial, una belleza terrible ha nacido. Este es el estado de ánimo en Europa. Por contraposición, el ambiente intelectual en Estados Unidos es casi el opuesto. Estados Unidos es el gran país vencedor de la guerra en términos económicos y de hegemonía. Estados Unidos se embarca en un proceso donde lo que prima es el negocio, el sentido pragmático, el éxito y la creación de una clase media que por primera vez se instala en el consumo, en el bienestar, en la competencia por el éxito. Y quizá la mejor expresión de este estado de ánimo en Estados Unidos es otro importante libro, que es Babbitt, de Sinclair Lewis, que está también publicado en 1922. Por tanto, a principios de los años 20 hay un abismo en el estado de ánimo entre un Estados Unidos próspero, lleno de ánimo, de sentimiento de éxito, y una Europa víctima de esta belleza terrible. Hay algunos puntos de conexión entre estos dos mundos, y quizá uno de los más importantes es precisamente el cine. Muchos de los corresponsales de Chaplin le subrayan lo importante que durante los años de la Primera Guerra Mundial fueron sus películas. Era un rayo de luz, de esperanza, de felicidad para muchísima gente. Para la Europa de ese momento, el mundo del cine y de las películas de Chaplin era hacer patente que era posible seguir manteniendo la esperanza y la felicidad y el sentido del humor. Es este el punto de partida, para mí, de la lectura del libro. Yo empecé a leer la edición norteamericana, la que se titula My Trip Abroad. Es curioso porque en el mismo año se publica la versión británica, que no pueden admitir la idea de que para Chaplin ir al Reino Unido es ir al extranjero, y la versión británica se titula My Wonderful Visit.